Qué bendición de poder estar en la casa del Señor en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, en el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22. Vamos a estar compartiendo en esta mañana. Si alguno por ahí no tiene Biblia, allá el hermano Alfredo había donado una Biblia, allá en el fondo hay. El que quiere buscar puede hacerlo, el que no tenga Biblia y quiere compartir la palabra, allá en la mesa del fondo está la Biblia. Gloria a Dios. El Evangelio según San Lucas, capítulo 22, en el versículo 7, vamos a estar tomando lectura en esta preciosa mañana. Y hoy día, en esta noche, en esta mañana, vamos a hablar que la Pascua es Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Amén. La Pascua es Cristo. Todo desde el día miércoles estuvimos hablando sobre este tema de la Semana Santa, ¿no? Y decíamos que hoy día vamos a terminar para poder entender un poquito más, ¿no? El miércoles hablábamos en Hebreos capítulo 9. El día sábado estuvimos hablando con el hermano Raúl también en el libro de Joel acerca también de estas cuestiones que estamos viviendo. Y hoy vamos a hablar en San Lucas capítulo 22, en el versículo 7, para poder ir terminando, ¿no es cierto?, la idea. Hermano, pocas veces me costó tanto tiempo poder armar una palabra, un mensaje, ¿no es cierto? Difícil de explicar para poder entender nosotros, difícil de explicarlo en una predicación de unas horas, ¿no es cierto? Pero en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, le vamos a pedir al Señor que nos ayude y nos dé entendimiento, amén, para poder entender lo ancho y lo profundo de la palabra del Señor. San Lucas capítulo 22, versículo 7, ¿todos tienen, hermano? Amén. ¿Podemos decir amén en esta mañana? Gloria a Dios. Tomamos lectura en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén a la palabra del Señor. Institución de la Cena del Señor tiene como título. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como le había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Amén. A la palabra del Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu bendita y santa palabra, Señor. Abre los entendimientos espirituales, Señor, en este día, para que tu palabra, Dios, sea revelada, Señor, a la mente y al corazón, Señor, para que podamos entender la profundidad, Señor, de lo que tú hiciste con nosotros, Señor.
para que podamos tener la dimensión, Señor, podamos entender el sacrificio del Cordero de Dios, aleluya, que fue inmolado por nuestros pecados, Señor. Bendícenos, Señor. Voy a predicar tu palabra y lo voy a hacer para la gloria de tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, acá vemos, hoy más que nada va a ser como una enseñanza para nosotros esta palabra acerca de que Cristo es nuestra Pascua. Gloria a Dios. Y dice la palabra en el versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, dice la palabra. Para poder entender la Pascua, hermano, primeramente es necesario trasladarnos miles de años atrás al antiguo Egipto. No pierdas San Lucas, hermano, y vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 12, pero no pierda ahí en San Lucas. Vamos a trasladarnos miles de años para atrás para poder entender, mire, de dónde nace toda esta cuestión de la Pascua, hermano, para poder entender un poco más. En el capítulo 12 de Éxodo, ahí se celebró, hermano, en el antiguo Egipto, con el pueblo de Israel siendo cautivo, estando en esclavitud en Egipto. Ahí Dios mandó y ordenó a que se celebre la primera Pascua. ¿Cuánto pueden decir amén, hermano? Mira dónde, hermano, allá en el Éxodo, cuando todavía el pueblo todavía no salía de Egipto. Después de esto pasó que Dios liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Todo tiene en Éxodo capítulo 12, en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Todo tiene, hermano, ¿están leyendo? ¿Me están siguiendo? Dice en el versículo 3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer al cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y acá viene algo interesante, hermano, que dice que el animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14, dice, de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y fíjese lo que pasó, hermano, ese día, o esa tarde, o esa noche. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejará de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados, y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis, como dice, apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Pues yo, y ahí vemos lo que pasó ese día, hermano. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de la bestia, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre de esos corderos que Dios le mandó que pinten los dinteles, y la sangre os será por señal en las casas
donde vosotros estéis, y veré la sangre, dice el Señor, y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén a la palabra. Para poder entender la Pascua, hermano, como decíamos, teníamos que trasladarnos muchísimos años hacia atrás, donde el pueblo de Israel estaba siendo cautivo en la tierra de Egipto. Ahora, hermano, si uno lee la palabra y uno, viviendo hoy la actualidad, uno se pregunta de dónde salió el huevo de la Pascua o la rosca de la Pascua, como hoy día todos comen la rosca, el huevo, o de dónde salió que no hay que comer carne. Usted me preguntará dónde se encuentra en la Biblia eso. No sé de dónde salió todas esas cuestiones, pero vemos que la palabra del Señor, en la primera Pascua se comía un cordero. Esa era la Pascua de Jehová, como hemos leído, ¿no es cierto? Vemos que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, y dice que el faraón de ese tiempo dice que puso mucha carga, mucho trabajo, y dice que la aflicción de los hijos de Israel subió hasta el trono de Dios, y dice que la gente clamaba y decía: ¿por qué estamos en esta condición? Y dice que Dios escuchó y mandó a Moisés. Ahí aparece Moisés en acción, que liberte al pueblo de esa esclavitud. Y dice que Dios mandó plaga, pero el faraón había endurecido su corazón. Y la última plaga era la mortandad de los hijos de todos los primogénitos, o sea, el primer hijo de tanto de las personas como de los animales. Esa noche, hermano, iba a salir un espíritu de parte de Dios y iba a matar a todos los primogénitos, a todo el primer hijo, ya sea de hombre o de animales. Ese día iba a pasar, esa noche iba a pasar eso. Por eso Dios le dice a Moisés y le dice: búsquense un cordero. Toda la familia de Israel, búsquense un cordero. Pero no tenía que ser cualquier cordero, tenía que ser un cordero sin defecto, dice la palabra. Un animal sin defecto, macho de 1 año. Había una serie de requisitos, digamos. Tenía que ser macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas de la cabra y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará. Ahí aparece la palabra inmolado, el cordero inmolado, ¿no es cierto? Lo inmolará, dice en el 6, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea que acá encontramos, hermano, que la palabra inmolado quiere decir sacrificar a la víctima. Ese día tenían que sacrificar un cordero. En la Pascua se sacrificaba un cordero, y la sangre de ese cordero dice que tenían que pintar los dinteles de la casa, porque como le dije anteriormente, iba a salir un espíritu de muerte que iba a matar a todo primogénito, pero donde pasaba ese espíritu y veía la sangre de ese cordero, ese espíritu pasaba de largo. Esa noche, hermano, en el pueblo de Egipto, dice que hubo un solo, usted léalo después todo en su casa, ahí en el 29 en adelante habla de la muerte de los primogénitos. Hasta el hijo primero de Faraón murió ese día. Y dice que esa noche en Egipto hubo un gran clamor. Hubo un solo clamor, porque la gente estaba durmiendo. La gente de Egipto estaba durmiendo, y de pronto se encontró que todos los hijos primogénitos, ya sea de hombre o como de animales, murieron en aquel día. Pero dice la palabra del Señor que ese espíritu salió, y donde estaba esa sangre de ese cordero, en los dinteles de esa casa, la muerte pasó de largo. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y acá vemos, dice: y tomará la sangre, en el versículo 7, y tomará la sangre y le pondría en los postes y en el dintel de la casa que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne. Ahí vuelvo a repetir, hermano, no sé de dónde salió que no hay que comer carne y que habría que comer pescado. En ese tiempo comían una carne de cordero,
Y dice, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada en el fuego. Gloria a Dios. Ahí saltamos en el versículo 11, porque acá también le dice de la manera que lo tenían que hacer. Y lo comeréis así, dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esa era la Pascua de Jehová. Y usted me va a decir, ¿y por qué tenían que comerlo de esa manera? Porque esa misma noche, gloria a Dios, el Señor iba a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¡Aleluya! Tenían que estar preparados, tenían que estar ceñidos sus lomos, sus calzados, y tenían que comerlo apuradamente. ¡Aleluya! Rápidamente, porque ese día Dios lo iba a sacar de la esclavitud. ¡Aleluya! Y ahí dice, aclara, dice, yo pasaré, dice el Señor, aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, dice, y la sangre de ese cordero inmolado, os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, dice el Señor, y pasaré de largo, en otra palabra, pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, y por estatuto perpetuo lo celebraréis. Acá encontramos, hermano, que la Pascua era una celebración judía. Era una celebración que lo hacían solemnemente, como dice. La Pascua judía era de esta manera. Ahora, hermano, no podemos hablar de la Pascua sin hablar de la fiesta de los panes sin levadura, que comenzaba en ese mismo día de la Pascua, en la tarde, porque dice, ahí volvemos, y no pierda Éxodo, vamos a ir de un lado a otro, del antiguo al nuevo vamos a ir pasando. Volvemos a San Lucas, versículo 22, en el versículo 7. Porque dice la palabra, ¿no es cierto?, para poder entender, y por eso le decía que nunca me costó tanto preparar un mensaje como este, hermano, para poder entender con claridad, y para no caer en el engaño, y para no caer en la ignorancia, porque muchas veces hacemos por ignorancia, y cuando digo ignorancia no estoy insultando a nadie, sino en la ignorancia de ignorar algo. Cuando ignoramos algunas cosas caemos en el engaño o en el error. Gloria sea el nombre del Señor. Y acá vemos y encontramos que dice, llegó el día, en el versículo 7 de 22 de San Lucas 7, 22:7 dice, llegó el día ¿de qué? De los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Por eso decía que no podemos hablar de la Pascua sin hablar de la fiesta de los panes sin levadura. Eran dos fiestas que Dios le dio al pueblo, y ahí volvemos en Éxodo capítulo 12. Ahí volvemos a Éxodo 12, y ahí ya leemos en el versículo 15. Del 15 al 18. No podemos hablar de la Pascua sin mencionar a la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, dice la palabra.
Podemos decir amén, hermano. Qué tremendo, hermano, porque cuando uno se pone a escudriñar las escrituras, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos habla, nos ministra, nos enseña. Y vuelvo a repetir, no caemos en la ignorancia, ¿no es cierto? No caemos en los errores o en las costumbres que hoy día, si vamos al caso, hermano, hoy supuestamente es domingo de Pascua, pero hemos dicho que la Pascua era el sacrificio. En todo caso, si vamos por lo que dice la palabra, el día jueves o el día viernes fue la Pascua que se le sacrificó al Cordero, que era Jesucristo. Hoy sería, en todo caso, el domingo de resurrección, porque Jesucristo murió y a los 3 días resucitó. En todo caso, hermano, hoy no sería la Pascua. Si vamos a lo que dice la palabra, la Pascua era sacrificar un cordero. Por eso dice en el versículo 22 de San Lucas, en el versículo 7, que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Eran 2 fiestas que Dios le dijo que hagan de esta manera. El día 14 del mes Nisan, esto ustedes después búsquenlo, esta información, era el mes Nisan, era el primero del año nuevo judío. El año nuevo judío comenzaba, gloria sea el nombre del Señor, en el mes Nisan. Y dice que Dios le dijo, 7 días van a comer panes sin levadura. Van a comer 7 días de los panes sin levadura, porque ese mismo día iban a comer la Pascua, iban a comer el cordero, porque ese mismo día Dios le iba a sacar de la esclavitud a Egipto. Ahora, hermano, si usted lee la Biblia, usted lee los evangelios, a Jesús muchas veces intentaron matarle por las cosas que él decía, por las cosas que él hacía, pero no era el tiempo. ¿Cuánto pueden decir amén, hermano? No era el tiempo. A Jesús muchas veces tuvo que escapar porque dice que él conocía el corazón de esa gente, que esa gente intentaba matarle, pero todavía no era el tiempo. Era importante hacerlo en esta fiesta de la Pascua y el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Me están siguiendo hasta ahí, hermano? Gloria a Dios. Y dice que muchas veces intentaron matarle a Jesús, pero era necesario hacerlo en el tiempo profético de Dios, en el tiempo exacto de Dios, en el Pesaj, que era la Pascua, donde se inmolaba el cordero pascual. Aleluya. Por eso dice en el versículo 7, hermano, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y dice la palabra que Jesús envió a Pedro y Juan diciendo, id y preparando la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quiere que la preparemos? Y él le dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre, y decid al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y en el versículo 12 dice, entonces él os mostrará un gran aposento, alto, ya dispuesto, o sea, ya preparado. Preparad allí, dice. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Cuánto pueden decir amén, hermano? Hemos leído en Éxodo 12 que Dios le había dicho que ese mes donde ellos, el año nuevo judío, por eso digo y aclaro que la Pascua era una fiesta judía, como la fiesta de los panes sin levadura, porque Dios le había dicho que ese día sería el primero de los meses para ellos, así como nosotros. Por eso, hermano, es difícil por ahí. Nosotros tenemos una gran desventaja, hermano. ¿Por qué digo esto? Y por eso me costó tanto poder entender los tiempos de lo que dice la palabra, porque nuestro calendario es totalmente diferente. El mes Nisan, que para ellos es el mes de enero nuestro. Nuestro año comienza supuestamente en el mes de enero, pero para ellos el mes Nisan se contaba desde el día que ellos salieron de Egipto. Ese iba a ser el primer mes para ellos. Se contaba desde el mes que ellos salieron de Egipto en adelante. Y Dios le dijo a su pueblo, le dijo a Moisés, el día 10 van a preparar un cordero, cada familia, un cordero sin defecto, un cordero macho de 1 año,
y lo van a preparar hasta el día 14. El día 14, hermano, iba a ser la Pascua. El primer mes del año, en el día 14, ellos iban a celebrar la Pascua al Señor. Pero ese mismo día, en el día 14, por la tarde ya comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Por eso dice en el versículo 7, hermano, que llegó el día de los panes sin levadura, porque era la Pascua y a la tarde ya comenzaba el día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Me están siguiendo hasta ahí, hermano? El día 14, a la tarde del mes Nisan, es decir, el primero del mes del año nuevo judío, comenzaba, ¿no es cierto?, a celebrarse la Pascua. Y el Señor le dijo a sus discípulos: vayan y preparen la Pascua. Vayan y van a encontrar así una persona que está con un cántaro de agua, seguirle y decir al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces dice, él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto a preparar allí. Fueron pues y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua en ese lugar donde ya estaba todo preparado. El día 14 empezaba la Pascua y el día 14 a la tarde comenzaba la fiesta de los panes sin levadura y duraba 7 días hasta el día 21. Eso lo hemos leído en Éxodo 12. Amén. ¿Me están siguiendo? Eso decía que va a durar 7 días. Y ahora yo le voy a explicar por qué el de la fiesta de los panes sin levadura, porque todo tiene un significado. Todo tiene un significado profético en lo espiritual. No es que el Señor eligió esta fiesta porque tenía ganas, no. Muchas veces intentaron matar a Jesús, pero era necesario esperar la Pascua, porque ahí se sacrificaba el Cordero de la Pascua. Aleluya. Dice que el Señor le dio las indicaciones a sus discípulos, se fueron, encontraron a la persona como Jesús le había dicho. Había una persona que estaba cargando agua, ¿no es cierto? Estaba llevando agua y bueno, el Señor le dijo a esa persona: tiene que seguirle, y cuando llega a un lugar le van a tener que preguntar y le van a decir: ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con sus discípulos? Ahí saltamos en el versículo 14 de San Lucas 22, 14. Dice, ¿todos tienen, hermanos? ¿Todos están siguiendo? Amén. San Lucas 22, 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando era la hora, porque había un horario determinado donde ellos comían la Pascua, donde ellos comían el Cordero, como les expliqué. Ellos tenían una costumbre, ellos tenían un ritual, era un mandato de Dios, era una fiesta solemne, gloria a Dios, donde ellos sacrificaban el Cordero. Por eso hubo una preparación antes. Por eso Jesús le mandó a sus discípulos, le dijo: vayan y preparen la Pascua. Era algo santísimo, era una costumbre tremenda que ellos tenían. Todos los años lo hacían a esa fecha. Y dice que cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles. Llegó la hora, la puesta del sol, cuando bajaba el sol, que marcaba oficialmente que empezaba la Pascua judía. Cuando llegó la hora, dice, cuando llegó, no era que se comía en cualquier horario ni de cualquier manera, había una forma, había un horario, y dice que cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles. Y ahí quedó ilustrado, como siempre lo mencionamos en la Santa Cena, quedó ilustrado, ¿no es cierto?, esa famosa última cena con sus 12 apóstoles. Y Jesús dice que se sentó con los apóstoles, los 12 apóstoles, y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Aleluya. Porque era la última Pascua que comería nuestro Señor Jesucristo. Sería la última cena, la famosa última cena. ¿Hasta ahí me están siguiendo, hermano? En el versículo 16 dice:
porque os digo, no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Era su última Pascua, hermano. Su muerte al día siguiente daba cumplimiento, aleluya, a la Pascua profética, que gracias a esa muerte, al otro día, esa noche, el Señor, todos conocemos, ¿no es cierto?, que esa misma noche que hizo eso, al rato Él se va y ora en Getsemaní y estaba angustiado hasta la muerte, y Judas viene con los soldados, eso van a encontrar ustedes en los evangelios, y dice la palabra que viene y lo traiciona con un beso al Hijo del Hombre, y después de eso lo llevan preso, lo llevan ante Pilato y lo llevan y lo crucifican, ¿no es cierto? Todo eso ya sabemos, todo eso conocemos. Y le dijo: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta ahí, hermano, era todo lo concerniente a las fiestas judías. Por eso vuelvo a repetir que la Pascua era una fiesta judía, porque eso, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura era recordatorio de cuando Dios le sacó de la esclavitud a su pueblo. Hasta ahí era una fiesta que hacían los judíos ritualmente. Pero desde el versículo 17 en adelante, esto es lo que le concierne a la iglesia. Esto es lo que nos concierne a nosotros. Lo de arriba le concernía al pueblo judío. Las Pascuas, el comer el cordero. Y dice la palabra, hermano, ahí ustedes pueden leerlo en Éxodo, cuenta que cómo comían la Pascua. Había una forma, dice, que comían con hierbas amargas, porque eso les recordaba, y hay otras cosas más. Dice que tiene todo un ritual, toda una forma, todo un protocolo para comer. Esas hierbas amargas, dice que recordaban el sacrificio o recordaban el pesar que ellos tuvieron en Egipto. Pero dice en el versículo 17: y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Aleluya. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. ¿Cuántas veces hemos leído esto en la Santa Cena, hermano, y muchas veces no entendemos, o lo tomamos a la ligera, o no tomamos la dimensión? Por eso, hermano, que nuestra Pascua, como decía el título de esta palabra, de esta predicación, es Cristo, que ya fue sacrificado por nosotros. La Pascua judía era una cosa, y nuestra Pascua es Jesucristo. Y Jesucristo nos dijo que nosotros tenemos que recordarlo cada vez que comamos el pan y que bebamos la copa, que es el vino, que es el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Le dijo el Señor, tomó pan y dio gracia y lo partió y les dio y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Por qué yo aclaraba que no podemos hablar de la Pascua sin hablar de los panes sin levadura? Por eso usted verá que cuando nosotros participamos de la Santa Cena, tiene que ser un pan sin levadura. ¿Por qué, hermano? Todo tiene un significado, todo tiene su porqué, como quien dice. El pan sin levadura, o mejor dicho, la levadura representa al pecado. Por eso era la fiesta de los panes sin levadura, y por eso Jesús murió en esa fiesta, porque Jesús no tenía pecado. Jesús representa al pan sin levadura, que es el pan sin pecado. Por eso que cuando nosotros participamos de la Santa Cena, participamos con un pan sin levadura, que representa el cuerpo de Cristo sin pecado. ¿Me están siguiendo, hermano? Representa al cuerpo, por eso le dice: este es mi cuerpo,
que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Por eso, hermano, es tremendo cuando uno entiende esto. ¿Por qué se tuvo que dar en esta fecha? ¿Por qué Jesús esperó que sea el inicio de la Pascua y el inicio de la fiesta de los panes sin levadura? Dice, y tomó pan, vuelvo a repetir, era un pan sin levadura, y dio gracia y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Aleluya. Representa al cuerpo de Cristo sin pecado. Es decir, que cuando nosotros estamos haciendo memoria en la Santa Cena, por eso la Pascua, y vuelvo a repetir, del cristiano con la Pascua judía ya no tiene nada que ver. Nosotros ya no tenemos por qué festejar la Pascua judía. Ya no tiene nada que ver con nosotros. Lo que tiene que ver con nosotros es la muerte y la resurrección de Jesucristo, que fue la Pascua que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y nos mandó a que le recordemos en el pan sin levadura, que es su cuerpo sin pecado y en su sangre derramada a la cruz del Calvario. ¿Podemos decir amén, hermanos? Hacer esto en memoria de mí. Y ya no lo hacemos como hace el mundo, que en una Semana Santa, como hablábamos en la radio, ya no lo hacemos una vez al año, no comemos carne, hacemos esto, hacemos lo otro y después nuestra vida sigue, sino que lo hacemos cada vez que nos reunamos. Dice, hagan esto en memoria de mí. Una vez al mes nos juntamos y nos reunimos en la mesa, como dice la palabra, que Jesús se sentó con sus apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, aleluya. Cuánto he esperado este día, aleluya. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y dice que se sentó y agarró pan y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. En memoria de mí, de lo que yo voy a pasar, porque todavía no lo pasaba. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, dice en el versículo 20, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Aleluya. En 1 Corintios, donde siempre compartimos, ¿no es cierto?, habla que el Señor le dice, hagan esto en memoria de mí, y todas las veces que coman este pan y que beban esta copa, la muerte del Señor anuncian, están recordando la muerte del Señor hasta el día que Él venga. Por eso, hermano, no es que nosotros tenemos que hacerlo de una manera religiosa en la Semana Santa, hacer algunas cosas y después nos olvidamos. ¿Cómo una vez por año vamos a recordar la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Todas las veces que se reúnan, coman este pan y beban de la copa y anuncien mi muerte hasta el día que yo venga, dice el Señor. Es lo más grandioso que tenemos como iglesia, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo más grandioso que tenemos como pueblo, como iglesia, le dijo el Señor, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Aleluya. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Ya no tienen que matar más un cordero en la Pascua, lo estaba diciendo. No tienen que pintar, aleluya, el dintel de la puerta con la sangre de ese cordero inmolado, porque era el inmolar es matar una víctima. A partir de ahora, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta sangre que yo voy a derramar es por vosotros y es el nuevo pacto. Ya no es más el cordero de antes, ya no es más el cordero que va, la sangre de ese cordero va a hacer que la mortandad pase de largo, sino va a ser mi propia sangre, dice Jesús, la que le va a curar, aleluya, la que le va a perdonar, la que le va a limpiar del pecado, aleluya, la que le va a proteger, aleluya. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor, que por vosotros es derramada, aleluya. Después de haber cenado, le dijo, coman
este pan, esto representa mi cuerpo, y toman este vino, que esta copa representa mi sangre, que por vosotros es derramada. Vamos en el libro de Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, en el versículo 6. Qué tremendo, hermano, ¿no? Porque muchas veces caemos en cosas, en engaños, que nada tienen que ver con las cosas del Señor. Porque lo que hoy día se hace en esta fiesta, en esta Semana Santa, poco tiene de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Nosotros recordamos siempre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no una vez al año, sino todos los días de nuestra vida. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6 dice, no es, todo encontraron, hermano, si no esperamos, todo encuentren. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, dice, ya fue sacrificada por vosotros. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Limpiaos pues de la vieja levadura. Dijimos que la levadura representa el pecado, para que seáis nueva masa, sin levadura, es decir, sin pecado, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aleluya. Así que celebremos la fiesta, dice la palabra, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén a la palabra del Señor. Aleluya. Así que celebremos, recordemos esta fiesta. Aleluya. Pero no con la vieja levadura del pecado, no con la malicia, no con maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vamos en Hebreos capítulo 9, y con esto ya estamos terminando, hermano. Hebreos capítulo 9, esto compartíamos el miércoles, pero solamente vamos a leer la última parte de Hebreos 9. Capítulo 9 de Hebreos. ¿Encontró, hermano? Hebreos capítulo 9. En el versículo 28 dice la palabra. Hebreos 9, 28 dice la palabra. Y vamos a esperar que todos puedan encontrar este sagrado libro. Hebreos 9, 28 dice la palabra. Así que también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, dice la palabra, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén a la palabra del Señor. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Fue ofrecido como el Cordero Pascual. Fue ofrecido como el Cordero inmolado una sola vez, dice la palabra, para llevar el pecado de muchos. ¿Cuánto pueden decir amén, hermano? Así el Cordero inmolado, el Cristo de la gloria, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, aleluya, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuánto pueden decir amén, hermano? Así que celebren la fiesta, dice, ya no con la levadura vieja, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada.
dice en 1 Corintios. Hágalo como una masa nueva, sin pecado. Aleluya. Pero decía en San Lucas 22, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros, dice la palabra. Nuestra Pascua es Cristo, hermano. Nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros, aleluya. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, aleluya, para llevar tus pecados, para llevar mis pecados, aleluya, para llevar mis enfermedades, aleluya, para llevar mi condenación, aleluya, para llevar mis debilidades, aleluya. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aleluya, pero aparecerá por segunda vez, aleluya. Oh, gloria a Dios, aparecerá por segunda vez, aleluya, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, aleluya. Y esa segunda vez ya no vendrá más como cordero, aleluya. Oh, en aquella oportunidad se presentó como el cordero inmolado, aleluya, para sacrificarse por la humanidad, aleluya. Pero la segunda vez que viene como el león de la tribu de Judá, aleluya, para salvar a los que le esperan, aleluya. Gloria a Dios, ponete de pie esta mañana. Nuestra Pascua es Cristo, nuestra Pascua es Cristo, aleluya, y ya fue sacrificada por usted. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Comienza a glorificar el nombre del Señor, comienza a alabar el nombre del Señor en esta mañana, porque nuestra Pascua es Cristo. Gócese, alégrese, aleluya, que por ese sacrificio hoy usted está aquí en esta iglesia, aleluya. Por ese sacrificio, aleluya, usted está aquí, aleluya. Hoy tiene perdón de los pecados, hoy tiene sanidad en la sangre de Cristo, aleluya. Hoy tiene restauración, aleluya, por la sangre del Cordero. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestra Pascua es Cristo. Oh, cuando el enemigo, aleluya, le quiere hacer sentir como muchos se han sentido esta semana, aleluya, con poca fuerza, desanimado, enfermo, aleluya. Acuérdese que la Pascua es Cristo, aleluya, y ya fue sacrificada por usted, aleluya. Y esa sangre representa victoria en la iglesia, esa sangre representa victoria, aleluya. Por esa sangre usted y yo tenemos victoria en Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Cuando el enemigo quiera venir, aleluya, hacerle sentir que usted está en derrota. Cuando el enemigo quiera hacerle sentir que usted no puede. Cuando el enemigo quiere hacerle sentir que usted está enfermo, cuando el enemigo le quiere hacer traer cosas, aleluya, acuérdese que Jesús derramó su sangre por usted. Acuérdese que Jesús venció a la cruz del Calvario. Acuérdese que el Cordero Pascual, aleluya, se entregó en propiciación por nuestros pecados. Y ya no hay condenación para el cristiano, aleluya, que se ha lavado con la sangre de Jesucristo. Ya no hay condenación, aleluya, para el cristiano que se ha lavado con esa preciosa sangre. Ya no hay condenación para usted, hermano, aleluya. Ya no hay condenación para los que no hemos lavado con la sangre de Jesucristo. Y si en esta mañana usted se encuentra con poca fuerza, y si en esta mañana usted se encuentra enfermo, y si en esta mañana usted se encuentra en la esclavitud del pecado, lávese con la sangre de Cristo, clame a la preciosa sangre de Jesucristo, que puede perdonar, que puede sanar, que puede libertar, aleluya, la sangre del Cordero de Dios, inmolado en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Y hoy día nosotros estamos aquí, aleluya, adorando y glorificando el nombre del Señor. Gracias a ese sacrificio. Gracias a ese, aleluya,
Gracias a ese sacrificio del Cordero, el Cordero Pascual, llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, donde había que sacrificar el Cordero de la Pascua. Y Jesús dijo: cuánto he deseado, aleluya, cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes, porque ya no lo voy a poder hacer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ya no lo voy a hacer más, no lo voy a poder hacer más, aleluya. Toman, coman este pan y beban esta copa que anuncien mi muerte, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y háganlo hasta el día que yo venga. No se acuerden una vez al año, no se acuerden cuando tengan ganas o cuando se sientan bien. Háganlo en memoria de mí, háganlo hasta el día que yo venga, porque el Señor aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, a salvar a los que le esperan, a salvar a los que le esperan, aleluya. Yo no sé usted, hermano, pero yo le estoy esperando al Cordero inmolado, aleluya, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Adorémosle al Señor en esta mañana. Adorémosle porque Él venció, aleluya. Y así como Él venció, nosotros también venceremos. Adorémosle al Señor, adorémosle su nombre. Glorifiquemos su nombre, al Cordero de Dios. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Santo, Santo.